People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. 15 palabras que resumen la tesis de un filme que llevó a la pantalla grande el complejo dilema del contrato social y sus tensiones permanentes. La gente no debiera temer a sus gobiernos, los gobiernos debieran temer a su pueblo. Lo dice el personaje que desata la rebelión contra un gobierno autoritario, un hombre que es más bien un símbolo, pues jamás muestra su rostro. Sus ideas, acciones y la máscara que oculta su identidad recuerdan a Guy Fawkes, el rebelde inglés que a inicios del siglo XVII conspiró para asesinar al rey Jacobo I con un grupo de rebeldes que almacenaban barriles de pólvora en un escondite ubicado bajo la Cámara de los Lores. El filme V de Venganza, estrenado en 2005, adoptó muchos de esos elementos de la historia inglesa y los convirtió en iconografía propia, con argumentos de crítica política y social que en 15 años han inspirado todo tipo de movimientos e irreverencias ciudadanas. Una distopía cuyas preguntas de fondo van mucho más allá de una máscara de hacker y han sido abordadas durante siglos por intelectuales liberales. ¿Qué hacer ante un Estado omnipresente que, prometiendo seguridad, amenaza las libertades y derechos de los individuos? ¿Qué ocurre con las dos caras de la legitimidad de quienes gobiernan y la legitimidad de las acciones que puedan emprender los gobernados en contra de un régimen que se tiraniza? This country stands on the edge of oblivion, and I want this terrorist found, and I want him to understand what terror really means. Amigas y amigos, bienvenidos. Aquí comienza V de Vendetta al estilo de la tribu. Es un ícono de la cultura pop de su época. La historia del revolucionario que ha perdido su humanidad y busca venganza contra un régimen autoritario, fascista, oculto bajo una máscara de Guy Fawkes, está llena de simbolismos y críticas. No podía ser de otra manera al estar inspirada en la pluma de Alan Moore. Hoy, el personaje de V ha calado en el inconsciente colectivo y su imagen se ha utilizado tanto en grupos de hackers como, por ejemplo, Anonymous, hasta manifestaciones ciudadanas como las que han brotado alrededor del mundo. Para comentar esta película, cómic, ícono pop, conversaremos con el investigador senior de la Fundación para el Progreso, Pablo Paniagua, ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santamaría, magíster en Economía y Finanzas de la Universidad Politécnica de Milán, Italia, y además, como si fuera poco, PhD, recientemente, de hecho, recibido como doctor en Economía Política de la Universidad King's College de Londres. Sus investigaciones académicas han sido publicadas en distintos libros y revistas científicas internacionales como Review of Political Economy, Constitutional Political Economy Journal y Review of Social Economy, entre muchas otras. Pablo, qué gusto tenerte acá. Bienvenido a la tribu. Hola Sacha, hola Richie, un gusto estar acá, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento finalmente, tenía muchas ganas de que me invitaran, así que estoy muy contento de estar acá. Acá estamos. Y con no cualquier película, vamos a comentar quizás una de las obras más icónicas de la obra de Alan Moore, que bueno, a mí me encanta personalmente, así que Pablo, cuéntanos primero para comenzar, ¿qué te llama la atención de esta película? ¿Por qué recomendarías verla a las personas que nos están escuchando o viendo también? Bueno, es una película súper entretenida, está llena de mensajes absolutamente liberales también. Encuentro que es interesante porque muestra cierta tensión entre cuándo un gobierno es legítimo y cuándo no es legítimo. Cuándo se justifica que los individuos o la sociedad se pueda rebelar a un gobierno. Entonces plantea una problemática que el liberalismo ha tratado desde Locke y Hobbes hasta hoy. Y bueno, sobre todo en las tensiones de los últimos 20 años, los últimos 15 años, donde ciertas partes del pueblo, las sociedades se están rebelando contra ciertos elementos autoritarios. Entonces, sin duda, habla mucho a la sociedad contemporánea. Remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot.
Remember, remember the 5th of November. Famosa frase justamente de Guy Fawkes, que una figura histórica que en el año 1605, justamente rebelándose contra una persecución religiosa que estaba pasando después de la Reforma Anglicana en Inglaterra, se convierte en un símbolo de rebelión justamente contra este leviatán estatal que no permite, en este caso, la libertad religiosa, y se convierte en el símbolo que ve el protagonista de esta película, ocupa justamente para, de alguna manera, articular narrativa y simbólicamente su rebelión. Hoy día yo te diría que ese símbolo traspasó la película y se ha convertido en símbolos de hackers, símbolos de grupos, digamos, que van contra el sistema, que reman contra la corriente, incluso transversalmente lo ocupan a veces grupos que van más hacia la derecha política, otros más hacia la izquierda. ¿Qué te parece este simbolismo y cómo finalmente algo que era parte de la ficción de esta película se terminó convirtiendo y adoptando en la cultura pop como un símbolo de rebelión a un Estado que de repente nos oprime las libertades? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que más me marcó de la película es cuando al inicio hacen como un recuerdo, un flashback de la rebelión de 1605, y en el fondo dicen que lo que queda de esa rebelión es una idea. Es una idea de el individuo anteponiéndose ante las presuntas violaciones de los derechos del individuo por parte de los estados. Entonces, esa idea que nace, bueno, no necesariamente nace en 1605, pero se hace muy famosa ahí y llega hasta esa distopia de B, es una idea que fundamentalmente es transversal, va por elementos de izquierda, elementos de derecha, no necesariamente un espectro político, porque en el fondo lo que se vela es que el individuo tiene ciertos derechos que no pueden ser transgredidos a prescindir del gobierno que sea. Y eso yo creo que lo recogen elementos de los hackers, elementos de izquierda, elementos de derecha, porque en el fondo todos apelan a lo mismo, a que ciertos estados están tratando de violar ciertos derechos que son fundamentales, y ahí se convierten en estado ilegítimo, en acciones ilegítimas, y consecuentemente uno tiene como el deber moral, incluso dice hasta Locke, dice, tiene el deber de defenderse y de cuestionar esas violaciones. Aunque sea con bombazo en el Parlamento. Bueno, esa es como la gran tensión de la película, y ese es uno de los elementos más interesantes al final de la película. Bueno, vamos a spoiler, bueno, yo creo que ya casi... Sí. Después de 10 años ya no es spoiler. Exacto, este es un capítulo para que la gente la vuelva a ver desde esta perspectiva que estamos conversando. Claro, al final, él dice, bueno, le entrega el poder de decisión a la gente, ¿no? Él no es la persona que aprieta el gatillo al final. Le otorga, le dice a la chica, al final le dice, si tú crees que esto es ilegítimo y esto es irresponsable, actúen y hagan el bombazo, ¿no? Entonces al final él le otorga el poder de decisión al final al pueblo, en el fondo. Y por eso una de las cosas interesantes del tema de Guy Fawkes y de B es que nunca se le ve el rostro al tipo, ¿no? Entonces es una personificación de la idea, de la idea de que nosotros tenemos ciertas justificaciones de rebelarnos cuando se violan nuestros derechos fundamentales. Entonces ahí le dice él, la idea nos dice, ¿no? Ustedes son capaces de discernir cuándo esto es ilegítimo, cuándo es legítimo. Y bueno, la decisión de ellos es que es un gobierno completamente legítimo. Y ahí, bueno, uno puede hacer ciertas distinciones de por qué se justifica el bombazo. Derecho a la rebelión, y nos vamos ahí desde Santo Tomás, un montón de intelectuales que efectivamente, bajo ciertos contextos, y yo creo que el contexto que nos presenta V de Vendetta es de un gobierno bastante ilegítimo que eventualmente permitiría el derecho a la rebelión, con bombazos que yo creo que la película también lo deja claro, más que ser una herramienta de violencia como un fin en sí mismo, como hoy día lamentablemente estamos acostumbrados en Chile y en varias partes del mundo, es parte del simbolismo también, o sea, se mezclan los bombazos con fuegos artificiales incluso, termina siendo justamente, y es uno de los elementos que yo creo muy interesantes de la película, en cómo la revolución y los grandes cambios finalmente tienen que estar articulados con símbolos, con rituales y finalmente con elementos culturales. Claro, o sea, si tú te das cuenta, en la película toda la sociedad está sometida a este gobierno y viven en un letargo intelectual hasta que llega este símbolo, esta máscara, esta idea que hace despertar a esta gente. Entonces, en cierta manera, como, bueno, la gente que trabaja con ideas, y yo que trato de ser un intelectual, para mí es maravilloso ver esa personificación simbólica de una idea
y que puede generar esas cosas, ¿no? En El fondo- impacto finalmente que tienen las ideas en las sociedades al final. Claro, claro. Si uno mira la película, bueno, Alan Moore es un autodeclarado anarquista, es una persona que igual en su historia personal tiene relaciones con el ocultismo, con ciertas, incluso sectas en algún momento. Pero él, cuando crea tanto, bueno, el cómic se basa en la película, hubieron problemas ahí en el traspaso, entiendo. Pero esta historia, esta sociedad, este país está retratado en una Inglaterra futurista y fascista, ¿no? ¿Por qué elegir fascismo? ¿Por qué crees tú que se eligió el fascismo como la ideología a la que había que enfrentarse? ¿Y por qué hacer un futuro distópico y no crear o no poner a ver, no sé, en algún país que hoy en día también esté reprimiendo a la población, o algún paralelo quizá en el pasado donde también vimos totalitarismo de todo tipo, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, la idea yo creo que era hacer un puente con 1984, que también ustedes revisaron con Jorge. Encuentro que sin duda la idea era seguir esa línea de esa distopia de Inglaterra. Encuentro que es maravilloso que sea en Inglaterra, aparte por el tema de 1605, de la tradición de la pólvora. Entonces hay una cierta tradición de la distopia y de los poderes del totalitarismo inglés, que lo manejan ellos. Y ahora, en relación al tema del por qué el fascismo y no, por ejemplo, otro totalitarismo de izquierda, otro totalitarismo más socialista, yo creo porque ya después de la caída del muro de Berlín, esos totalitarismos ya quedaron completamente desahuciados a nivel intelectual en el occidente, y creo que la nueva amenaza que ocurría en esa época, porque esta película se filma en el 2009, algo así, veníamos del post 9/11, veníamos de la caída de las Torres Gemelas, veníamos de la administración Bush, que quería meterse en la vida de la gente para justificar intervenciones en favor de protegernos. En el fondo estaba todo ese tema de la guerra contra el terrorismo, de que nosotros tenemos que dar nuestras libertades porque este Estado leviatánico nos va a proteger. Entonces era toda esa temática faustiana de la relación entre el Estado y nosotros para que nos proteja del terrorismo. Yo creo que por eso yo creo que se recoge esa temática del fascismo y del terror. Bueno, esa es la época donde los aeropuertos empezaron a incrementar de manera impresionante la seguridad, con estas cámaras de radar que te podían ver casi desnudo, Y que todavía están, ¿ah? hasta el día de hoy, cada vez más. Hay un antes y un después del 2001, sí. Y justamente ahí es uno de los ejes que creo que son súper interesantes de la película, sobre todo como hija de su tiempo, porque la trama desarrolla, el trasfondo, digamos, más bien ideológico que desarrolla la trama es esta dicotomía entre un Estado que te promete seguridad, pero que a cambio de esa seguridad te pide renunciar a cuotas de libertad. Y eso es súper evidente en la película, en donde, de nuevo spoiler, pero ya a esta altura, o sea, se termina inventando todo un tema de, a propósito, una cosa media biológica, un virus que está dando vuelta, y en función de la protección sobre ese virus, mira cómo las distopías se adelantan, el Estado se siente, digamos, capacitado para restringir libertades, y de alguna manera la población que tiene miedo, justamente en contextos donde la población tiene miedo, está mucho más dispuesta a ceder esas libertades. ¿Cómo ves eso tú? La dicotomía, yo creo, permanente que hay entre un Estado que ofrece seguridad, no solamente contra virus o temas biológicos, sino que también de repente con temas económicos. Yo te puedo dar todo, pero ojo, aquí, fírmame aquí, tenés que renunciar un poquito a tu libertad. ¿Cómo ves esa dicotomía entre seguridad y libertad que también desarrolla esta película? Claro, yo creo que, como bien dijiste, Richie, la película se adelanta a nuestro tiempo en ese sentido. Creo que hay, como bien dijiste, hay un antes y un después del 2001, y creo que esta película se adelanta a toda esta tensión que yo creo que va a seguir viviendo con nosotros, ahora sobre todo en el tema de las pandemias, en el cual siempre va a estar esta tensión entre ceder libertades y esta protección. Y ahí, bueno, uno como liberal, existe la tradición liberal jovesiana que justifica el Estado totalitario, porque existe este intercambio, ¿no? El individuo recibe sus libertades a cambio de paz y orden, ¿no? Esa es como la legitimización jovesiana del Estado. Pero Locke tiene otra justificación. Locke dice, bueno, eso no es un motivo suficiente para justificar el Estado. Hay un contrato social
donde los individuos le dan un contrato al soberano que tiene que cumplir ciertas reglas. Porque si lo justificamos bajo el punto de vista jovesiano, siempre va a haber terror y siempre va a haber miedo para poder justificar cada vez más intervenciones. Y ese yo creo que es el gran desafío del liberalismo hoy en día. Cómo se va a ir corriendo la brecha, ¿no? De lo Claro. que se acepta, lo que se tolera en cuanto a esa cesión que hacemos de nuestras libertades. Y en ese sentido el miedo tú lo mencionabas, pero quiero ir un poquito más profundamente en el concepto del miedo, de cómo se utiliza el miedo para ir un poco controlando a la población, pero también para ir justificando estas cosas. O sea, estábamos comentando antes el 9/11, yo creo que es como el ejemplo más icónico, pero esto pasa hoy en día en muchos aspectos. Incluso el miedo a cosas como la vulnerabilidad, por ejemplo. Uno de repente dice, bueno, tengo miedo a que el COVID me haga más vulnerable, entonces estoy dispuesto a ceder ciertas libertades. ¿Cómo ves tú entonces la idea del miedo en la película? Porque lo mencionan muchísimo. De hecho, la misma protagonista, alrededor de la Natalie Portman, alrededor de la película, parte con mucho miedo y va perdiendo el miedo. De hecho, cuando le rapan Exacto. la cabeza es como muy simbólico porque la ves llorando. El viaje del héroe de la protagonista es justamente un viaje del miedo hacia la libertad de perderlo, en el fondo. Claro, y cuando termina perdiendo el miedo también se hace toda esta apología a que se empieza a liberar, ¿no? A que ve el mundo con otros ojos. ¿Cómo lo ves tú? Esta evolución, pero también cómo lo podemos ver también en la vida real, finalmente. Sí, ese aspecto de la película lo encuentro súper interesante, que bueno que lo hayan mencionado, porque en el caso de la peli, el Estado se justifica en base al miedo, ¿no? Y una vez que el individuo supera ese miedo, que en parte es generado por el mismo Estado para poder legitimarse, una vez que el individuo supera ese miedo infundado, en gran parte, no hay justificación para el Estado, para ese Estado, en esa película distópica. Entonces el individuo tiene justificaciones para rebelarse contra ese Estado. Y yo creo que hoy en día estamos frente a esa amenaza. Muchos países ya están hablando de rescindir casi todas sus libertades digitales. Muchos países ya están traqueando a la gente con sus celulares, se están metiendo en los datos, lo están siguiendo por motivos del tema del COVID. Entonces yo creo que el uso del miedo para justificar la expansión del Estado, yo creo que es el nuevo desafío del liberalismo y yo creo que va a seguir ocurriendo. Hay un pensador que se llama Robert Hicks, que tiene un libro que se llama Crisis y Leviatán. Y él ahí presenta una tesis que le dice como el Ratchet Effect, que es el efecto escalera. Y él dice en el fondo que cada vez que hay una crisis biológica, de guerra, etc., el Estado avanza un poquito más y sube una escalera de tamaño y de intervención, y que cada vez va corriendo un poco más el cerco de nuestras libertades, hasta que llega el día en que, como en la sociedad distópica de V de Vendetta, están todos sometidos bajo este miedo que en parte es infundado. Entonces por eso las ideas son importantes, porque ayudan a los individuos a despertar de ese miedo infundado y cuestionarlo, porque es la base de la legitimidad de estos estados. Exactamente. Y saliéndonos un poquito de la distopía y yéndonos al mundo real, 2020, año pandémico, que ha producido crisis económicas profundas, estamos en un contexto donde el Estado, digamos, tiene la tentación, en función de, obviamente, una situación extraordinaria, de cortar las libertades. Hay algunas que evidentemente toleramos en función de un bien mayor. Estuvimos básicamente la mayor parte del año encerrados, seguimos con toque de queda. Evidentemente esto no es blanco y negro, hay ciertas invasiones, entre comillas, a la libertad que podrían justificarse en función de contextos extraordinarios, pero hay un fenómeno interesante que una vez que el elástico se alarga, después cuando se vuelve a la normalidad es muy difícil volver a achicarlo de nuevo, y esto pasa no solamente con medidas de control o de coartar libertades en función de una crisis pandémica, sino que también pasa con los derechos sociales, pasa con el crecimiento del Estado, que crece y crece y de manera ineficiente gasta impuestos que son de todos nosotros, de una forma que se justificaría en función de las situaciones extraordinarias, pero después nunca vuelve a su estado normal. Saliéndonos entonces de la distopía, ¿cómo ves estas lecciones que nos deja V de Venganza en el mundo actual, en este mundo que pareciera tener una especie de tentación totalitaria a partir de lo que hemos vivido? Sí, de hecho es interesante porque en la película se cuestiona el miedo, ¿no? Y hoy en día generalmente, aunque estén correctos o equivocados, cuando se cuestionan, por ejemplo, los temas de las cuarentenas masivas, o cuando se cuestionan ciertas políticas públicas, la gente dice,
estos tipos son locos, como que hay cierta intención de atacar a las personas que se oponen a la visión del miedo. Yo no estoy diciendo que necesariamente sean correctas, pero yo estoy diciendo que hay un derecho de cuestionarse ciertas políticas públicas en función, porque son adoptadas en función del miedo. Yo creo que una de las cosas que nos enseña la película es eso, que nosotros tenemos que ser críticos con respecto a las políticas públicas del Estado para tratar de controlar nuestras libertades y tratar de ver la evidencia. En el fondo, cuestionar al Estado, pedirle evidencia, pedirle que si realmente están fundadas, por ejemplo, las cuarentenas masivas, si están realmente fundadas en evidencia que funcionan. Yo no estoy diciendo que pueden ser malas o correctas, pero eso se puede ver ex post, pero lo importante es que tengamos una visión crítica. Yo creo que la película promueve esa visión crítica. Escepticismo frente al poder. Exacto. Escepticismo frente al poder y a sacudirse un poco del miedo, que en el fondo es el primer motivo. El primer motivo de la gente dice, bueno, tenemos que salvar las vidas, tenemos que salvar la vida o la economía, ¿no? Que los hospitales no colapsen, claro. Entonces dicen, bueno, alta el miedo, vamos, démosle. Pero no, ojo, tomemos el tiempo de unos segundos de reflexión, de cuestionarnos esa política. Sí, bueno, y por mucho tiempo hemos estado encerrados y ahora que estamos viendo ya los segundos rebrotes en Europa, estamos viendo que los países están tomando medidas diferentes, ¿no? Países que al principio estaban muy liberalizados, hoy en día están cerrándose anticipadamente, otros que estuvieron muy cerrados como Italia la primera vez. La gente hoy en día, por ejemplo en Lombardía, está criticando una posible nueva cuarentena. Entonces, claro, ahora con la experiencia va a ser interesante ver cómo se nos viene la segunda ola en términos de COVID. Te quería hacer una pregunta para tomarme el tema y no perderlo antes de pasar al siguiente tema. Claramente en la película se da un caso extremo, ¿no? Una rebelión, toda la gente en las calles con las máscaras, una especie de catarsis al final de la película que algunos podrían decir que es bien violento, ¿no? Para rebelarse finalmente con un Estado que ya ha tomado todas las libertades de los ciudadanos. ¿Cómo se baja la escalera antes de que eso pase, según tú? Yo sé que es difícil la pregunta, pero han habido muchos experimentos donde se bajan los impuestos, pero se mantiene el gasto público, otros donde se trata de cortar el gasto público, pero bueno, genera cierto rechazo en la población. ¿Cómo ir bajando la escalera para que los gobiernos le cedan más libertades a la población antes de que ya se tenga que llevar a esas soluciones que parecen extremas, ¿no? Y que hoy en día parece raro que un país caiga producto de una rebelión si no está, no sé, en Medio Oriente, en el sudeste asiático, en lugares que nos parecen muy ajenos al final. Claro. Sí, bueno, siempre es como el problema de la rana que está en la olla, ¿no? No se da cuenta hasta que ya está hervida. Entonces, yo creo, hay una frase que me llamó mucho, que me marcó mucho en la entrada del edificio donde está la Constitución en Estados Unidos, en Washington, D.C. La frase dice algo así como, el precio a pagar por la libertad es la constante vigilancia. Creo que la escribió Thomas Jefferson. Entonces yo creo que esa frase encapsula el rol de todos, no solo de las instituciones como la Fundación para el Progreso, sino el rol de todos los ciudadanos es la constante vigilancia. La única forma de que no terminemos como la rana hervida y tengamos que tomar soluciones como el bombazo al Parlamento de Westminster, la constante vigilancia, el constante cuestionamiento de la política pública, el constante cuestionamiento al rol del Estado en función de nuestras libertades. Yo creo que es la única forma en que no nos pase que de aquí a 10 años nos despertemos que no tengamos ninguna libertad. La constante vigilancia y el constante cuestionamiento, el escepticismo, como bien decía Richard. Porque existen finalmente mecanismos constitucionales con los que los países enfrentan las crisis, pero la cosa es hasta dónde vuelven una vez que terminan las crisis. Hasta dónde termina la excepcionalidad del estado de excepción. Sí. Y yo justamente, aprovechando también que tú viviste en Inglaterra y estudiaste, digamos, temas de política profunda allá, ¿cómo es la cultura inglesa, obviamente cruzada con un régimen parlamentario? ¿Está esta concepción libertaria Guy Fawkes o tú ves que Inglaterra también un poco ha ido sucumbiendo como país, obviamente símbolo de Occidente, a estas tendencias más donde el miedo termina priorizándose sobre la libertad? Bueno, yo creo que el caso de Inglaterra es interesante porque yo creo que tiene esa idea de Guy Fawkes de cuestionar al Estado y oponerse a estas políticas, pero también ha cedido mucho a nivel de libertades. Creo que es uno de los países de Occidente que tiene más CCTVs, más cámaras. Sí, más cámaras por habitante, tiene más que China, Londres. Imagínate. Sí. Entonces, claro, si uno ve esos números, uno dice, bueno,
reacción también de los atentados que hubieron justamente en Londres después del 11 de septiembre. Exacto. Claro, pero si uno saca ese número, lo deja de lado como un outlier, el tema de las cámaras, yo creo que a nivel intelectual, el ambiente intelectual en Inglaterra vela por la libertad. Yo creo que existe una cierta cultura de rebelarse contra el Estado cuando trata de violar ciertas libertades básicas. Creo que hay una cierta apelación al pluralismo. Yo vivía en un barrio profundamente musulmán y creo que todavía existía cierto respeto por distintas culturas. Creo que es una cultura que, bueno, ahora se viene el Brexit y todo, pero creo que dentro de todo lo malo, creo que todavía hay ciertos aspectos de la cultura liberal, pluralística inglesa. Y perdona, solo para cerrar la idea, en relación justamente a la cultura inglesa, siempre que se habla de estas medidas que en pos de la seguridad restringen libertades, está como un eje metido entre medio la responsabilidad individual. O sea, si es que, por ejemplo, en Chile hubiera una buena cultura de responsabilidad individual, probablemente las cuarentenas no hubieran tenido que ser tan duras. O sea, la imposición colectiva del Estado a tomar ciertas medidas restrictivas en pos de la seguridad y la salud pública, si es que los ciudadanos fuéramos más responsables desde el punto individual, quizás el Estado no tuviera que intervenir con tanta imposición coercitiva. ¿Crees que estamos lejos de eso? O sea, es un poco romántico pensar que en vez de cuarentenas o medidas restrictivas de libertad en general, deberíamos confiar un poquito más en la cultura ciudadana y confiar en la responsabilidad individual de los ciudadanos, que finalmente yo creo que es el primer elemento. Si uno se cuida y uno parte por casa, es el primer elemento, obviamente, para que a nivel agregado se cuide el colectivo, en el fondo. Claro, bueno, o sea, siempre la idea es darle el poder de la duda y la capacidad de decisión primero a la sociedad civil. Yo creo que la primera solución debería partir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es un principio, yo creo, básico por lo menos de ciertas corrientes del liberalismo, es que la sociedad civil es la que debe tratar de probar las soluciones. Yo creo que en ese sentido, claro, puede ser que culturalmente en ese sentido los ingleses hayan aprendido mucho desde la Segunda Guerra Mundial, desde el tema de Dunkirk, que, bueno, ustedes ya han revisado varias películas respecto a ese mismo tema. Yo creo que ahí se creó un poco más de esa visión de que estamos todos metidos en lo mismo, ¿no? Quizá por aquí puede ser que no tengamos tanta cultura de velar por el colectivo en función de actuar acorde a ciertas cosas. Entonces puede ser que, claro, ahí el Estado tuvo que meter el garrote, porque, bueno, el escudo de Chile yo creo que lo dice todo de nuestra cultura, por la razón o la fuerza, sí. Y lamentablemente muchas veces termina siendo por la fuerza. Creo que también ahí hay una tarea pendiente, no solo del liberalismo, sino yo creo que del país en general, de generar esta cultura de la sociedad civil, esta cultura de la cohesión social, de los barrios, de que en el fondo nuestros problemas van más allá de nuestro problema de donde termina nuestra casa. Tenemos problemas que son más allá de nuestra familia y tenemos que velar por ellos también. Especialmente ahora que estamos discutiendo justamente la relación entre Estado, sociedad civil e individuo en una eventual nueva constitución. Exacto, y justamente quería tomar ese tema y preguntarte, también aprovechando que estamos discutiendo sobre Inglaterra, que estamos discutiendo sobre una película distópica en la que hay un partido mayoritario que es el partido que controla no solo el gobierno, sino también el parlamento. ¿Qué te parece a ti o cuál puede ser la incidencia que tiene el sistema parlamentario en Inglaterra? Que es un sistema que ha ido evolucionando de manera más o menos reformista. O sea, parte con The House of Lords, se agrega The House of Commons. Es un sistema que en Inglaterra, quizás más que en otros países, se ha logrado un poco sopesar y reformar el sistema de gobierno para ir modernizándose. Y ahora que estamos discutiendo y que estábamos hablando con la Connie Hugo la semana pasada sobre semipresidencializar el país, estas preguntas empiezan a aflorar, ¿no? ¿Cómo está funcionando el Parlamento en Chile? ¿Cómo está funcionando el presidencialismo en Chile? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué se podría mejorar finalmente? Yo creo que esa es la pregunta que todos están haciendo hoy en día en cuanto a la nueva Constitución, ¿no? ¿Qué se puede mejorar? Sí. Yo creo, o sea, uno de los grandes riesgos
cuando uno tiende a intelectualizar los sistemas de gobierno, es que uno cree que cuando uno tiene un sistema de gobierno que funciona, lo puede trasplantar y pegar, copiar, pegar y ponerlo en otro lado. Yo creo que el gran fracaso de instalar la democracia en Irak y en Irán, que ocurrió en Estados Unidos, es demostrativo de los riesgos que hay. Estados Unidos creía que podía simplemente copiar y pegar la constitución de los padres fundadores y ponerla en Oriente, y fracasaron rotundamente. Todavía no tenemos democracia, tienen un desastre a nivel de guerras civiles. Entonces yo creo que yo sería cuidadoso con tratar porque ahora se lee en los diarios, tenemos que ser el parlamentarismo inglés, tenemos que copiar la constitución de Holanda. Yo creo que hay que tener un poco los pies en la tierra y ver un poco la cultura, la idiosincrasia, la historia de nuestro país, y tratar de tomar ciertas cosas sin duda de afuera, pero yo creo que hay que enfocarse en la tradición que se ha construido. Si bien la constitución que tenemos hoy y la que va a estar mañana debería basarse en la tradición constitucional que tenemos, porque es la que conversa más con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura. Creer que podemos copiar y pegar la constitución alemana acá sin problema, yo creo que es un riesgo, y un riesgo que no debemos asumir. Sí, pero también la constitución alemana la escribieron los gringos y la constitución japonesa la escribieron los gringos, y son dos países que funcionan bien. Bueno, uno siempre... hay un dicho muy, muy bueno, dice, un reloj roto siempre da la hora bien 2 veces al día. Sí. Entonces yo creo que hacer generalizaciones a través de dos puntos de evidencia es complicado. Pero dicho eso, yo creo que sin duda se pueden copiar cosas valiosas de otros sistemas. Pero yo creo que es mejor tratar de resolver los problemas que tenemos basado más o menos en los sistemas que ya tenemos, y tratar de ver qué forma el Parlamento chileno puede generar una colaboración. Porque yo creo que el gran problema que tenemos hoy entre el presidencialismo y el Parlamento es que no hay... Cuando un presidente sale, el Parlamento está completamente buscando destruir el proyecto del presidente. Entonces lo que pasa... Y esto es que, se empeoró aún más después de que se eliminó el binominal. Absolutamente. Y lo vimos no solo con Piñera, que ha tenido, lamentablemente no pudo ni siquiera imponer su programa de gobierno. Pasó pero con también Bachelet también. Bachelet le dieron con todo desde el momento uno. Entonces, si bien obviamente uno puede estar en profundo desacuerdo con el proyecto de gobierno de Michelle Bachelet, pero es lo mismo que lo ocurrió a Piñera, solamente Piñera multiplicado por 1000. O sea, un análisis institucional donde los presidentes se ven impotentes de ejercer su programa de gobierno porque en elecciones conjuntas con un parlamento que ya no tiene los incentivos hacia los acuerdos, sino que está polarizado y fragmentado, se le hace difícil a este presidencialismo reforzado chileno jugar con estas nuevas reglas. Puede ir un elemento importante, de hecho, de cosas que tenemos que estar discutiendo en una eventual nueva constitución. No, y es más aún la frustración enorme que genera, porque imagínate tú, como votante, ves el rostro, ¿no?, del presidente. Bueno, sobre todo acá en Chile, la cultura política en Chile ve mucho el presidente. El rostro del presidente es una figura que te va a dar soluciones. Y que tú crees en él y vas y votas por él, y resulta que del día 1 no puede hacer nada, tú como votante, uno, te desafectáis profundamente, porque por más que elijan a un rostro distinto, no va a poder hacer nada. Y segundo, genera una frustración enorme en la Y ciudadanía. se da cierto tipo de rencilla en el Congreso. También antes, la gente se echaba combos en el Congreso, pero algo de diálogo había. Ahora como que si yo llego al Congreso a destruir al enemigo, básicamente. La trinchera. Sí. ¿Y cómo votaste a favor del proyecto del parlamentario que estaba del otro lado de la vereda? O sea, traidor. No es como, oye, sí, estás tratando de hacer un mejor país. No, eres un traidor. Sí, hay una pugna de élite profunda en Chile. Yo creo que la élite está obcecadamente metida en una pugna de facciones, de juegos de suma cero, que no le sirven a la ciudadanía, y la ciudadanía completamente está decepcionada de la política. Entonces hay que tratar de solucionar esa conversación entre, más que cambiar profundamente el sistema, yo creo que hay que tratar de ver qué forma podemos solucionar la relación entre el presidente y el Parlamento, para que sea que reflejen un poco lo que quiere el votante. Claro. Y esto tiene que ver más bien con reforma al sistema electoral que una reforma profunda a la Constitución. Exacto. Yo quería, justamente reforzar ese punto, porque hoy día estamos entrando a un proceso constituyente
que si es que hereda del Parlamento, y es muy probable que así sea porque las reglas de funcionamiento de la constituyente de partida, de cómo son elegidos los convencionales constituyentes, son bastante similares al Congreso. Hay un desafío previo a lo legal, creo yo, que es más bien cultural, que es la actitud con la que vamos a enfrentar este proceso, que es la actitud con la que los convencionales constituyentes van a entrar a esta conversación. Y lo hemos hablado en otros capítulos, donde es necesario cambiar el switch un poquito, entrar con una lógica de diálogo, de escuchar al otro, de estar dispuesto a ser seducido, a negociar, a conversar, en vez de estar en esta lógica de trinchera. Yo creo que el proceso constitucional no va a llegar muy lejos si es que repite justamente el atrincheramiento que se está dando hoy día en el Congreso. Claro, la gente que se elige a la constituyente termina replicando los mismos vicios que tiene la élite política, claro, estamos un poco fritos. Entonces el desafío es sin duda que ojalá que los 155 representantes, creo que son los que van a ir, vayan con un switch. Y un poquito más ahora, claro. con letra chica, digamos, después del plebiscito. Entonces la idea es que vayan con otro, claro, con un switch en busca de acuerdo, como en cierta manera tratar de buscar el switch que perdimos hace ya desde 2013, 2014, y salirse de esas pugnas de élite. Yo creo que ese es el principal desafío, más que a nivel constitucional, porque una vez superado ese desafío de la pugna de élite, yo creo que es muy probable que nos pongamos de acuerdo en algo relativamente parecido a lo que ya existe. Pero tenemos que saltar ese cerco de la pugna de la élite. Quiero volver a la película, y ya también para ir cerrando el programa. Hay un elemento importante también que va como en paralelo a la parte política, que es lo humano, ¿no? Hay un efecto en el que a través del control, a través de los ataques finalmente que hacen por parte del Estado a figuras como B, porque B es finalmente una especie de perseguido, preso político en algún momento. Igual que algunos grandes voceros de los medios que también eran perseguidos. No queda muy claro finalmente quién es B, pero sí sabemos que estuvo en la cárcel, que la cárcel se quemó. Bueno, no es spoiler, 10 años, no es spoiler. Quería preguntarte, ¿cómo se ve el tema de la humanidad y cómo finalmente este personaje que está finalmente alimentado por el odio, el resentimiento, la venganza, por no solo su historia personal, sino por las cosas que le toca ver en la cárcel? Él va como replicando varias historias de la cárcel, ¿no? ¿Cómo finalmente elementos como la amistad, el amor, la conexión humana van humanizando un personaje que está finalmente alimentado por este odio y este resentimiento, ¿no? Y solo para complementar eso, porque una de las cosas que me encanta de esta película desde el punto de vista narrativo son justamente los viajes de sus dos personajes principales. El viaje de ella es del miedo a este atrevimiento que la libera, pero el viaje de B es del odio hacia el amor. Incluso B termina dudando de todo su plan, digamos, perfecto, en el momento en que efectivamente se da cuenta que tiene algo que hacer en esta tierra, además de ser un símbolo, cuando derechamente se enamora del personaje que encarna tan bien Natalie Portman. Entonces, está este contrapunto. Hemos hablado mucho del miedo como mecanismo de manipulación, pero también está el amor, y el amor, ojo, no lo quiero como romantizar, así como hacer como el amor rosado, digamos. Esta película no es definitivamente una historia de Leonardo DiCaprio. Pero el amor como concepto aglutinante de una comunidad nacional, o sea, finalmente el estar consciente en el otro, y es algo que también de repente se caricaturiza mucho al liberalismo como una corriente de pensamiento de burbujas, de islas, de egoísmo, de individualidad, y que está muy lejos de ser así. Finalmente nosotros creemos profundamente en la comunidad, en el amor, insisto, en sentido amplio hacia el otro, y por eso nos asociamos, colaboramos libremente sin necesidad de coerción estatal, sin necesidad que nos pongan una multa o la cárcel de por medio. Entonces, hemos hablado del miedo, hablemos un poquito justamente del amor, en el sentido de aglutinante comunitario en el fondo, y colaborativo. Sí, es interesante porque, claro, uno puede analizar esta peli desde tantos prismas, porque uno lo puede ver en el prisma intelectual, lockeano, jovesiano, que uno se va más en la intelectual, pero también existe esta componente de sentimiento profunda que está en la película, y creo que es un aspecto súper interesante de la peli. Y claro, el personaje principal llega a dudar de sus propios objetivos porque encuentra que hay algo más allá que el simple odio y la simple rebelión. Existe el amor, existe la comunidad, existe un cierto vínculo con otros. Entonces ahí él se cuestiona. Porque originalmente él parte guiado por el odio,
y se da cuenta que existe algo más allá en la sociedad que el mero odio. Y ahí, claro, el tipo se convierte. Pero es interesante porque yo creo que al final él está guiado por el odio, sí, pero también yo creo que está guiado por este sentimiento de que este gobierno era ilegítimo. Entonces, a través del amor, él le cede el poder de decisión a ella. Le dice, mira, yo gracias a ti me he convertido, he dudado, pero te doy el poder a ti de decidir. Yo creo que el amor sin duda es una componente súper interesante y que debería ser también enfatizado más en el liberalismo y que sin duda hace que este tipo cambie. Y otro aspecto también relacionado con el tema de los sentimientos, yo creo que hay que mencionar también en la película, que también se ve como hace guiño. Por ejemplo, este gobierno fascista empieza a perseguir a las minorías. Hay muchas escenas donde se meten en las casas. Por ejemplo, hay una chica que termina en la cárcel con B, que era lesbiana y tenía una pareja, y son perseguidos. El mismo periodista, uno de los personajes principales, el colega no podía tipo, expresar sus preferencias sexuales porque era una minoría y era perseguido por este fascismo. Entonces yo creo que es importante destacar que los gobiernos totalitarios y los gobiernos que buscan imponer y restringir las libertades del individuo terminan siempre dañando a las minorías sexuales, a las minorías raciales, y lo hemos visto a lo largo de toda la historia. La Revolución Cubana perseguía a los homosexuales, la Revolución Rusa perseguía a los gitanos, perseguía también a los homosexuales. A los judíos también los perseguía. Los mismos nazistas perseguían a los gypsies, perseguían a los judíos también. Entonces siempre yo creo que es importante destacar que una de las cosas que siempre terminan haciendo estos tipos de gobiernos es siempre destruyendo el amor. Negando la individualidad. Y negando la posibilidad de amar, sobre todo a las minorías. Porque probablemente el tipo anglicano, blanco en la peli por lo menos, él bebía tranquilo en su casa, ¿no? Pero la minoría, la persona de color, el tipo que tenía otras preferencias sexuales, él termina viviendo súper mal, termina en la cárcel, perseguido. Sí. Y es interesante porque normalmente uno diría, no, los autoritarismos pueden ser tomados por parte para defender a las minorías o con algún tipo de... o llegan al poder con algún tipo de discurso apoyado muchas veces popularmente, pero claro, esa misma institucionalidad que se usa para beneficiarte a ti, al día siguiente se puede usar para irse en contra tuyo. O sea, depende de quién es la mayoría incidental del momento. Los gobiernos autoritarios no siempre están en contra de la mayoría. La gente se olvida de eso también a veces. No, y terminan siempre, como dije, persiguiendo a las pobres minorías que no tienen cómo defenderse de la masa y del Estado totalitario. Entonces, al final, y eso yo creo que a mí lo encuentro paradójico, que gente que no sé, que sale a la calle con poleras del Che Guevara, que odiaba a los homosexuales, que quería matarlos, y uno dice, bueno, ¿cómo hay gente que de cierta manera sigue esta idea y no se cuestiona que en el fondo los que más pagan terminan siendo las minorías? Y en el fondo yo profundamente creo que el liberalismo, una de las cosas más evidentes que promueve el liberalismo es la defensa de las minorías, la defensa de las minorías sexuales, la defensa de las minorías religiosas, la defensa de las minorías... Como decía Lastarria, aunque la minoría sea compuesta solamente de un solo hombre. Claro. Oye, Pablo, se nos pasó volando el tiempo, estuvo increíble la conversación. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en otros capítulos, nos encantan las distopías porque no solamente muestran y son una advertencia a un eventual futuro oscuro. Y V de Vendetta hace 11 años se adelantó a que de repente una pandemia podría ser una buena justificación para restringir libertades. Pero también las distopías tienen, y esto pasa evidentemente en 1984 también, como contracara al miedo, tienen el amor, tienen la emoción, tienen la humanidad. Este concepto más puro de humanismo, y un humanismo que es diverso, que es plural, que es infinitamente profundo y que por supuesto no se puede totalizar por ley. Así que dejamos esa reflexión en tiempos de pandemia a todos los que nos escuchan y te agradecemos profundamente por haber estado acá con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo, Muchas gracias por invitarme, así que cuando quieran yo feliz poder hablar de otra distopia más. Hay muchas más. Que estés muy bien, Pablo. Gracias. Chao, chao. La Tribu.